Buenas noches, mis hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente en esta noche. Hoy nuevamente estamos aquí. Les doy la bienvenida a nuestro estudio de hoy, de la palabra del Señor. Y hoy haremos un pequeño paréntesis de nuestro estudio de Marcos capítulo 13. Pero con la ayuda del Señor voy a intentar de hacer este tema y unirlo con lo que veníamos hablando sobre los últimos tiempos. El estudio de hoy se llama Las profecías del nacimiento de Jesús. Las profecías del nacimiento de Jesús. Como Iglesia del Señor debemos aprovechar que el mundo está celebrando esta temporada de Navidad para testificar de Cristo, para hablar de Jesús, para hablar de la salvación. Es importante el nacimiento de Jesús. ¿Por qué es tan importante el nacimiento de Cristo? Bíblicamente no se puede hablar de cristianismo sin hablar del nacimiento de Jesús. Y si hablamos del nacimiento de Cristo, Dios se hizo hombre. Sin la encarnación de Cristo solo nos hubiéramos quedado con el judaísmo. No tendríamos el conocimiento de lo que es la Iglesia ni la gracia hacia los gentiles de parte de Dios. Y aunque muchos digan que la doctrina del nacimiento de Cristo no tiene importancia, algunos dicen que es más importante la doctrina de la muerte de Cristo. Nosotros sabemos que sin nacimiento no hay muerte ni resurrección. Entonces la doctrina del nacimiento de Jesús es muy importante. Y vamos a ver que toda la palabra de Dios nos habla del nacimiento de Cristo Jesús. Y nos deja ver que esta doctrina es fundamental para la fe cristiana. Esto es diferente a celebrar Navidad. Si usted quiere celebrar o no la Navidad, nosotros no debemos condenar a nadie, unos a los otros. Aquí la pregunta ¿es importante recordar el nacimiento de Jesús? Ya de las fechas, de los detalles del día del nacimiento, el nacimiento de Cristo debe ser celebrado. Toda la Biblia habla sobre el nacimiento de Jesús. Y junto a ese nacimiento está el plan de salvación, el plan que iba a desarrollar el Señor Jesucristo, el motivo de su nacimiento. Y esto es lo que vais a ver a través de estas profecías que vamos a tocar hoy. Nuestro estudio de hoy estará en Isaías capítulo 11, versículos 1 y 13. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios, el profeta, 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Y un vástago reposará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y hará entender diligentemente el temor de Jehová, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por los que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del asno, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo nombre,
porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, que dará, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Amad y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Vamos a ir al Señor en oración. Padre, ayúdanos en esta noche de estudio a comprender tu palabra, a que cada momento en este estudio podamos ver la gloria de Cristo a través de la Escritura, que en cada línea de esta hermosa profecía de Isaías podamos ver el nombre de Cristo, su majestad, su hermosura, su poderío, y podamos alabar su nombre y su nacimiento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta porción que nos habla Isaías, vamos a ver cómo toda la Biblia está conectada entre sí. El Nuevo Testamento habla profecías de Jesús y el Antiguo también. Vemos cómo en la palabra de Dios el anuncio del nacimiento del Mesías siempre está unido al plan divino que Él iba a desarrollar, su primera venida y también los días postreros. Vamos a poder apreciar en este estudio con la Biblia que describe el nacimiento y el ministerio de Jesús no solamente en el Nuevo Testamento, sino también nos va a hablar en el Antiguo Testamento con gran detalle, como muchos piensan que no lo hay, pero sí hay gran detalle en el Antiguo Testamento sobre Jesucristo. Isaías nos habla del plan divino del Padre con Jesús, nos habla que Dios se hizo hombre y nos habla de la deidad de Cristo, de Jesús, Dios encarnado. Nos va a hablar de su poder, nos va a hablar de su victoria. Este estudio nos va a ayudar no solamente a conocer que toda la Biblia habla del nacimiento del Mesías, sino que también nos llevará a conocer más a nuestro amado Redentor, a nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a conocerlo más hoy. Eso debería tener nosotros alegría por esto. Vamos a conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Y espero que ese sea su deseo hoy, conocer más a nuestro Señor Salvador. El Señor Jesús es la persona más maravillosa y amorosa que hay en el universo. Y Él desea que lo conozcamos de forma personal y afectuosa. Jesús quiere que tengamos una comunión íntima con Él. Juan 5:39 nos recuerda eso. El Señor Jesús le decía a los fariseos: estudian las Escrituras con mucho cuidado, las escudriñan porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Y las Escrituras dan testimonio de mí. Y son las Escrituras que dan testimonio de Cristo, mi hermano. Y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a encontrar a Cristo Jesús en cada profecía y en esta profecía de Isaías, en el nombre de Jesús. Con respecto a este capítulo 11, diremos 4 puntos específicos. Primero, vamos a ver el versículo 1 y 2, que nos va a hablar de la persona y el poder del Rey, de Jesús. Como segundo punto vamos a ver el versículo 3 al 5 y nos va a dejar ver Isaías el propósito del reino de Jesús. Como tercer punto vamos a ver los versículos 6 y 7 que nos hablará de algunos detalles de esa vida del reino de Cristo. Y como último punto veremos los versículos restantes que hablará del programa de ese reino y veremos algunas aplicaciones a nuestra vida. Vamos a leer entonces el versículo 1 de nuestro capítulo 11 de Isaías, de nuestro estudio de hoy. Nos habla de la persona y el poder de Jesús. Escuchad.
Primer versículo. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Aquí nos está hablando Isaías de un tronco, que dice que es de Isaí, y un vástago, un retoño que crecerá, saldrá de sus raíces. Hermanos, cuando usted ve un tronco sin hojas, sin ramas, no hay esperanza que ese árbol sobreviva. Además no tiene hermosura, no es hermoso. Pero aquí dice la palabra que un retoño, un vástago, va a nacer, una nueva vida, una nueva esperanza, un nuevo comienzo. La vida en Cristo ofrece un nuevo comienzo. Este versículo nos habla de la persona del Mesías. Ese vástago que saldrá del tronco de Isaí es el Señor Jesucristo. Sale un brote, un retoño de la casa de David. Ese brote es el Mesías que había de nacer a su debido tiempo del linaje de David, con renuevo del que Jehová había dicho antes. Y nos habla la palabra de Dios que había de ser hermoso y glorioso. Este renuevo, este vástago, este retoño, había de brotar del tronco de Isaí. Así como Cristo es llamado el Hijo de David, a David se le suele llamar el Hijo de Isaí. También vemos esta profecía en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 1, 32. El anuncio profético del ángel Gabriel declaró que de la Virgen María va a nacer el Señor Dios, Jesucristo. Lucas 1 nos dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El nacimiento de Jesucristo es esperanza para el perdido, es esperanza para un pueblo, es esperanza para usted y para mí. Es como ver ese tronco sin hojas, sin ramas, pero sabemos que hay un renuevo, un retoño, hay una esperanza de que eso sobreviva. Esa es la esperanza para nosotros, para los hijos de Dios, su nacimiento. El versículo 2 nos habla del poder de Jesús y nos da 7 características de ese poder. Versículo 2 dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, 1, y de inteligencia, 2, el Espíritu de consejo, 3, y de poder, 4, Espíritu de conocimiento, 5, y Espíritu de temor de Jehová, 6. Aquí está expresado los dones con que el Espíritu Santo le iba a equipar, le iba a capacitar al Señor Jesucristo. La primera frase nos dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Reposar quiere decir, o nos habla de plenitud, de totalidad. La totalidad de Dios Padre, la plenitud de Dios Padre reposaría sobre Jesucristo. Todo lo que hizo Jesús lo hizo en el poder del Espíritu de Dios. Y estas características que nos habla el versículo, como el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová, nos da a entender que estas características juntas expresan la plenitud de poder de Dios. Es algo completo en Jesús. Esta plenitud del Espíritu solo lo puede tener el mismo Dios. Solo lo puede tener su Hijo Jesucristo, Dios encarnado, porque Él es Dios. Es algo que usted ni yo lo tenemos. Nosotros solo tenemos una medida de ese Espíritu Santo. Además, aún salvos, tenemos un remanente, un residuo del pecado. Pero cuando estemos gozando de la presencia plena de Dios, ya no tendremos nada impuro en nosotros, porque nada impuro podrá entrar en el cielo, como dice Apocalipsis 21-27, gracias a Dios. Y la glorificación que Dios promete a sus hijos incluye necesariamente estar libre de pecado, como lo dice Romanos 8:30. Gloria a Dios por eso.
Nosotros no podemos tener esa plenitud del Espíritu, estar en esa totalidad solamente lo podía estar Dios, y aquí lo expresa que lo tiene Jesús. Aquí nos deja ver Isaías que Jesucristo es Dios. Nos deja ver la deidad de Jesús en estos cortos, en este segundo versículo de Isaías 11. Entonces, dice Isaías que esa raíz de Cristo Jesús tenía plenitud, en plenitud del Espíritu de Dios. Y si tiene la plenitud del Espíritu de Dios es porque Él es Dios, y eso nos lo da a entender. Bueno, algunos se preguntarán, pero yo he visto en Filipenses capítulo 2, versículo 7, que Jesús se vació, se despojó de sí mismo. Entonces, ¿cómo entender esto? Vamos al versículo entonces. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículo 7. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Leémoslo nuevamente. Sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. ¿De qué se vació Jesucristo? Presten atención. Algunos dicen que se despojó de su deidad, lo cual la Biblia dice que no es verdad. Él siempre era Dios. Los gnósticos en los primeros tiempos de la Iglesia expusieron esta primera herejía, que decía que Jesús se había vaciado de su deidad, que la deidad dentro de él, en el momento de su bautismo, él la adquirió y la dejó luego a un lado en la cruz. Pero la Biblia no nos habla de esto. Esta herejía que hablan los agnósticos amenazó a la Iglesia primitiva durante 3 siglos, imagínense, los 3 primeros siglos de la Iglesia. Y esta teoría ya está refutada con lo que leímos ahora, ¿recordáis? Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí está claramente. Pero los agnósticos sostienen poseer un conocimiento superior. En aquella época de la Iglesia primitiva y hoy también existen. Y dicen que han adquirido ese poder ellos mismos, fuera de la Biblia, obviamente, y lo han adquirido en un plano místico de la existencia. Los gnósticos se ven a sí mismos como una clase privilegiada, elevada de todas las demás personas por su conocimiento, y un conocimiento que ellos dicen que es profundo, elevado, de Dios, pero sin la verdad de la Biblia. Hermanos, Jesús era totalmente Dios. Se encontraba reclinado ahí en el seno de María, el bebé era Dios. Nunca hubo un momento en el que no fuera Dios. El apóstol Juan escribió en su Evangelio capítulo 1, versículo 1 al 3, todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces podemos llegar a la conclusión de qué se vació el Señor cuando vino a la tierra. ¿De qué se vació? ¿De qué se despojó Jesucristo? Creemos que se despojó de los privilegios de la deidad. Dejó la gloria del cielo para bajar a lo más profundo de la tierra, aquí a habitar entre nosotros. Vivió en esta tierra con ciertas limitaciones, pero esas limitaciones fueron asumidas voluntariamente por Él mismo. Mire esto tan hermoso. Tú sabes que Dios no siente hambre, no siente sed. Dios no siente sueño, no se cansa. Pero Dios hecho hombre, Jesús sintió hambre, sueño, cansancio, lloró. Y aquí Él estaba despojándose de la deidad, siendo como uno de nosotros. Pero en todo tiempo y en todo momento continuó siendo Dios. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y no fue menos Dios por ser un hombre. Él era perfecto, sin embargo se despojó de los privilegios
de la deidad. Sabemos que Jesús es Dios y que Jesús es eterno, que Jesús es preexistente, existía antes, es el Hijo de Dios. Hermanos, en nuestra mente entendemos que un hijo, en nuestra mente carnal, en nuestra mente aquí en el mundo, pensamos que un hijo viene a existir después del Padre, ¿no? Pero es que no podemos entender a Dios con nuestro propio entendimiento. No lo podemos entender, porque Dios es eterno. Dios nunca fue creado y Jesús nunca fue creado. Cuando la Biblia habla de hijo, no quiere decir que fue creado o engendrado después del Padre. Eso no lo dice la Biblia, lo dicen los testigos de Jehová. Y esto es una herejía. Pero la Biblia habla del Padre y del Hijo como una unidad, una misma esencia. Cristo es igual al Padre. Filipenses 2:6 nos lo dice. Él era Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de nosotros. Eso hizo el Señor Jesucristo. Jesús es Dios encarnado. Su Espíritu Santo estaba en plenitud en Jesús, el Espíritu del Padre. Ahora tenemos que entender que nosotros no tenemos esa plenitud, mis hermanos. Hay un remanente de pecado en nosotros. Por eso la Biblia nos aconseja esto. Lo dice Juan 3:34. Dios nos da el Espíritu por medida. No lo tenemos completamente. Y Efesios 5:18, el apóstol Pablo nos dice, en su carta nos aconseja, sed llenos del Espíritu. Nos tenemos que llenar del Espíritu porque no somos completos. El único en plenitud de Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Por eso aquel Señor Jesucristo es la excepción. En Él reposa, se establece la plenitud del Espíritu Santo. Mis hermanos, estaba yo estudiando y me enviaron un vídeo de un falso maestro que se dice llamar apóstol. Y esta persona, vi el vídeo que me enviaron y decía esto. Jesús es Dios, pero Dios hombre, fue Dios hombre que hizo los milagros. Y eso es una herejía. El que hizo los milagros fue Dios en Jesús. Fue el mismo Dios. Por eso Jesús le dice al viento, para. Él no dice en el nombre de Jesús. Él le da la orden directa a los fenómenos para que paren. Él le dice al paralítico, levántate porque él era Dios, es Dios. Él le dice al ciego, recobra tu vista porque Él es Dios. Luego, este falso maestro dice que así como Jesús hizo milagros como hombre, Él también podía hacer milagros. Imagínese esa herejía. Este falso maestro decía que él era el hacedor de milagros. Hay que tener cuidado, mis hermanos. Las herejías están muy, muy escondidas. El verdadero discernimiento del cristiano no está entre lo bueno y lo malo. Está en la casi verdad de la verdad. Tenemos que discernir la verdad de la casi verdad. Tenemos que estar atentos, porque el Señor Jesucristo en su humanidad vivió en el poder del Espíritu y cuando Él regrese va a gobernar en el poder del Espíritu. La Biblia nos deja saber que Jesús tiene dos naturalezas. Él es Dios y es hombre, y cada naturaleza es plena y completa. Él es completamente Dios y completamente hombre, y cada naturaleza se mantiene distinta, pero Cristo es una sola persona. Qué hermoso es poder entender esto a través de su Espíritu. La primera verdad que tenemos que entender es que Jesús es una persona que tiene dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. En otras palabras, Jesús es ambos, Dios y hombre. Continuamos con el versículo, nos dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y recuerde que Jesús, cuando está aquí en la tierra,
está en la sinagoga y repite estas mismas frases. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Mire lo increíble lo que es la palabra de Dios. Cómo el Señor Jesús se refiere al Antiguo Testamento. Hay conexión. Es un todo. Es todo el consejo divino, la palabra de Dios, para tener certeza de que todo es la verdad de Dios. Dice el discurso de Jesús en Lucas 4:18. El Señor dice esto en la sinagoga: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Aquí se refiere a los desalentados por las condiciones de la vida, a pregonar a los cautivos, a sacar del cautiverio, de la esclavitud del pecado a los que iban a creer en Él, y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Física y espiritualmente, Jesús ofrece la cancelación total de las deudas espirituales y otorga un nuevo comienzo a aquellos que responden a su mensaje. Gloria a Dios. Y el versículo 20 dice que Él, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Él, porque Jesús, al decir esto, afirmaba ser una figura de linaje real y tener una misión profética. Estaba diciendo que Él era el Mesías. Eso es lo mismo que está diciendo el profeta Isaías 700 años antes del discurso de Cristo. Imagínense ustedes. Nos está mostrando que la palabra de Dios es la verdad. Y hoy nos lo dice 2000 años después, 2700 años después, el mismo Isaías: Jesús es Dios y el Espíritu plenamente reposa en Él. Nos dice el versículo y nos sigue hablando que sobre Él reposa el Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Y lo vimos en Lucas capítulo 2, versículo 47. Que dice: su sabiduría era notoria a todos ya desde niño, y todos le oían y se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. El consejo de Dios, de Jesús, siempre era certero, atinado, sabía muy bien cómo administrar los asuntos del reino espiritual para la gloria de Dios y el beneficio de los hombres. También tenía fama de fuerte, valiente en el modo de enseñar los caminos de Dios, sin temor a los hombres ni acepción de personas. Su conocimiento de Dios y su íntima comunión con el Padre fueron inigualables. Nos lo dice Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios, mira, nos reafirma la deidad de Jesús, y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Nosotros conocemos al Padre solo por medio de Jesucristo, porque Él tiene íntima comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Son unos solos. Qué importante es el nacimiento de Jesús. Qué importante es el nacimiento de Jesucristo para nosotros, porque nos trae sus enseñanzas, nos reveló al Padre, nos enseñó el camino y nos dejó saber las maravillas y la bondad y la misericordia y la bondad del Señor. Ahora vamos al versículo 3 y al 5, donde Isaías nos habla del propósito del reino de Jesús. ¿Cuál es ese propósito? Recordémoslo. Dice versículo 3, 4 y 5, lo voy a leer. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. Versículo 5. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. El versículo nos dice: Él se deleitará en el temor del Señor. Temer a Dios
El temer a Dios, el obedecer a Dios, Padre, producía deleite en Jesús. Vivir de acuerdo al temor del Señor era como un perfume agradable para Jesús. Escúchelo, lo que el mismo Jesús nos dice en Juan 6, 38, 40. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es esa voluntad de Jesús? Versículo 39, y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Versículo 40, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Jesús se deleitaba obedeciendo y haciendo la voluntad del Padre. Nos lo dice también Juan 4:34. Escuche, Jesús les dijo, mi comida, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, eso quería decir Jesús, y terminar su obra. Y Dios se complació, se gozó, le traía gozo ver que su Hijo se complacía, que era obediente. Mira qué ejemplo para nosotros. Eso lo dice Mateo 3:17, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, en quien tengo complacencia, en quien me gozo. Hermanos, el deleite de Dios, el deleite en Dios viene de la comunión con Dios. Y esa comunión con Dios producirá en nosotros el deseo de hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Hermanos, qué comunión tan hermosa hay entre el Padre y el Hijo. Qué ejemplo nos da Jesucristo de deleitarnos en las cosas de Dios, en su palabra, en la oración. Y así vendrá ese deleite de hacer la voluntad de Dios, no como una carga, mis hermanos, de hacer la voluntad de Dios completamente. Mire lo que dice Juan 5:19. Nos habla de la unidad del Padre y del Hijo. Por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Jesús nunca se salió de los planes del Padre, los cumplió a su perfección. Mis hermanos, es tanta la unidad con el Padre que solamente Él ha podido ver el Padre. Nadie ha visto al Padre sino el Hijo. Y aun cuando nosotros estemos en el cielo, no veremos al Padre, veremos la gloria del Padre reflejada en Cristo Jesús. Podremos tener comunión con el Padre. Continuamos con el versículo, nos dice que Jesús no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Aquí nos dice que Jesús no tendrá que recurrir a informaciones de terceros, de segunda mano, como suele ocurrirle a los gobernantes de este mundo, porque Jesús lo sabe absolutamente todo, mis hermanos. Jesús es Dios. Jesús es el creador del cielo y de la tierra, de todo cuanto hay en ella, incluida nosotros. Ahí están. Jesús conoce absolutamente todo, y Él no juzgará según las apariencias, sino según lo que Él ha visto. Versículo 4 nos dice, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Mi hermano, la Escritura, y aquí yo quiero conectar con lo que estamos viendo en los estudios anteriores sobre el fin de los tiempos. Quiero conectar todo esto porque esta profecía nos habla del nacimiento de Cristo, pero siempre va unida con el plan divino de Dios en Jesús. Y para nosotros siempre está, cuando lo vemos en la Biblia, que nace Jesús. ¿Por quién nace Jesús?
¿En qué momento nace? Y nos da el desarrollo de su plan. Mis hermanos, en las Escrituras nos habla que habrá dos juicios, uno para los no creyentes y uno para los creyentes. Luego, al final del reinado de Cristo, habrá juicio para los que no creyeron en Jesucristo. Lo podemos ver en Apocalipsis 20, 11 y 12. El juicio que la Biblia llama el gran trono blanco. El juicio final antes de que los perdidos sean echados al lago de fuego. Ese se llama el juicio del gran trono blanco. Y los libros que son abiertos, en Apocalipsis 20:12, contienen los registros de las acciones de todos, tanto si son buenas como malas, porque Dios conoce cada cosa que se ha dicho, hecho o aún pensado, y Él recompensará o castigará a cada uno de acuerdo con ello. Y eso lo va a hacer el Señor Jesucristo. Recuerde lo que dice el versículo: no juzgará según las apariencias. Pero también habrá otro juicio. Mire esta gran noticia. Antes de la tribulación, los creyentes en Cristo Jesús tendrán que presentarse ante el tribunal de Cristo. Esta es la iglesia del Señor, usted y yo, los que creen en Cristo Jesús. La presencia de los creyentes frente al tribunal de Cristo, que fue descrita por el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios 5:18. Son los creyentes que tendremos que dar cuenta de nuestras vidas. ¿Pero a quién? A Cristo Jesús, Dios hecho hombre. Pero el tribunal de Cristo no va a determinar la salvación. Esa es la gran diferencia con el gran trono blanco. El gran trono blanco va a ser para aquellos que no hicieron la voluntad de Dios, los que no quisieron someterse al Señor Jesús. Este tribunal de Cristo no determinará la salvación del creyente. Este tribunal es para los salvos. El tribunal de Cristo no determina la salvación. Esa ya fue determinada por el sacrificio de Cristo a nuestro favor, como lo dice 1 de Juan 2:2, y nuestra fe en Él, como lo dice Juan 3:16, y todos nuestros pecados están perdonados, y por esta causa no seremos condenados. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso lo podemos decir y vivir hoy porque Jesús nació, mis hermanos. Porque Jesús nació, podemos decir, si creemos en Jesucristo, vamos a tener un juicio. El tribunal de Cristo nos va a juzgar un Padre de amor por las acciones que hicimos en esta vida. Y no será para condenación, porque ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Gracias a que Jesús nació e hizo la voluntad del Padre. Gloria sea a Dios. Dios se hizo hombre. El verbo, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hoy podemos contemplar sus bendiciones. Hoy usted puede contemplar las bendiciones sobre su vida, teniendo esa seguridad de que Dios le ha salvado, que está su vida en sus manos. Y Él no dejará que ninguno de los suyos se pierda. Usted puede contemplar, gracias al nacimiento de Jesucristo, que esa bendición está en su vida y la contemplará cuando estemos en su presencia plena, unidos con el Señor Jesús. Sigue el versículo y nos dice que destruirá la tierra con vara de su boca, matará al malvado con aliento de sus labios. Matará al malvado con el aliento de sus labios, o matará al impío. Aquí se refiere al anticristo. Esto se refiere a la época en que Satanás tenga su apogeo sobre la tierra durante la gran tribulación. En esos momentos Israel clamará porque será perseguida, y la ayuda no vendrá del norte, ni del sur, ni del este, ni del oeste. La ayuda para Israel vendrá solamente arriba del cielo. ¿De quién?
del Mesías, sí, de Jesús. En aquel tiempo llegará el Mesías y establecerá su reino, como lo dice segunda carta a los Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifiesta, dice así, y entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. El aliento, el soplo de Dios, de Jesús, con eso bastará, mis hermanos. El poder de Dios matará al anticristo y destruirá con el resplandor de su venida toda su obra del anticristo. Gloria a Dios, como también lo dice Apocalipsis 19, 15, 21. Nos dice el versículo 5, continuamos, la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Nos quiere decir que Jesús está revestido de justicia y fidelidad. Y ese será el propósito de su reino, justicia y fidelidad. Y ese reinado caracterizado por la justicia y por la fidelidad también tendrá el propósito de restaurar, escuchen bien, el dominio sobre toda la creación. Perdido por Adán en el jardín del Edén, cuando el pecado entró en la raza humana. Sabéis bien que la tierra del jardín del Edén no estuvo más bajo la protección de Dios, sino que la tierra revertería a su estado salvaje, volvió a su estado salvaje, a su estado no subyugado como el resto de la tierra o el jardín del Edén. Y aquí nos lo dice en los versículos 6 al 8, que ese mismo estado de la tierra volverá a tener las mismas características del jardín del Edén, que todo será paz, todo será armonía. Luego de la caída de Adán y Eva, todo quedó en desarmonía. La tierra gime para que venga el Señor Jesús, sufre también con dolores. Los animales son feroces, no eran como eran antes, aquí lo dice. Nos habla del detalle, los detalles del reino, versículos 6 al 8. Aquí nos lo muestra el profeta Isaías. Lo voy a leer. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará, y la vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid o de la serpiente, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Solamente durante el reinado del Señor Jesús habrá gran paz y tranquilidad. Escuche bien, solamente en el reinado del Señor Jesucristo habrá paz y tranquilidad luego de su segunda venida aquí a la tierra. Pero antes no. Y quiero hacer un énfasis aquí. El Señor nos advierte que tendremos que tener cuidado con los que digan paz y seguridad. Lo dice la primera carta de Tesalonicenses 5:3. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Aquí nos habla lo que dice Mateo 24 y Marcos 13, que estamos estudiando. Esos dolores de parto comenzarán a producirse y se desencadenará toda esa gran tribulación. Y la gente pensará que habrá paz y habrá seguridad y confiarán en el anticristo, pero se aprovechará el anticristo de esto y vendrá destrucción repentina. Es una paz falsa, es una gran mentira esto de la paz y seguridad. Y el Señor Jesús advirtió acerca de ello. Mirad que nadie os engañe. Y hoy día no nos puede engañar nadie con esto, que vendrá a hacer la paz, que vendrá a poner este mundo en concordia. No habrá paz, solamente habrá la verdadera paz cuando venga el Señor Jesucristo. El mundo esperará entrar en una gran era de paz, una especie de milenio, pero las personas se encontrarán metidas en la gran tribulación, que incluirá la mayor guerra que el mundo jamás haya conocido, y vendrá sobre los seres humanos repentinamente como si fuera un ladrón en la noche para los impíos. Pero el Señor Jesús, mis hermanos, esta es la gran noticia, ofrece la verdadera paz. Durante el reinado del Señor sobre la tierra, mire lo que dice Isaías, el ternero y el cachorro del león andarán juntos. ¿Usted se imagina eso?
Hoy en día la única forma en que el león y el cachorro, el ternero, puedan andar juntos es que ese ternero esté dentro del estómago del león. Porque el león es carnívoro. Pero en aquellos tiempos estarán juntos. Y dice que el león comerá paja. Y nosotros hemos visto que el león come carne. Los hábitos alimenticios de hoy día de este animal feroz es comer carne, lo sabes. Sin embargo, es esta imagen que vamos a ver esos animales compartiendo, viviendo en paz, los más feroces transformados en animales dóciles y tranquilos. Esa es la paz del Señor que toca todo y lo transforma, lo gobierna. Este cambio va en contra de los instintos naturales de los animales y actuando posiblemente sobre ellos para crear otra criatura dentro de ellos. Ese cambio, esa paz que trae el Señor Jesucristo la podemos vivir hoy en una cierta manera, en un cierto grado, ahora en el hoy, en el sentido espiritual, en las personas que de veras y con todo el corazón reciben el Evangelio de Jesucristo. Esas personas quienes antes de su conversión eran temibles y feroces, como leones, ahora se tornan amables y mansos como corderos cuando están en Cristo Jesús. Cuando se recibe el Evangelio, se cree en Jesús, y cuando se cree en Jesús, sabemos que Él puede perdonar nuestros pecados si nos arrepentimos y nacemos de nuevo. Nacemos de arriba por la gracia de Dios. Lo dice segunda carta a los Corintios 5:17. Mire este milagro. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Los que confían en Cristo Jesús ya no son temibles y feroces como los leones, no. Son nuevas criaturas. Su ser fue cambiado. No fue mejorado, fue cambiado, nació de nuevo. Se tornan amables y mansos como corderos. Su naturaleza es transformada y seguirá transformándose en esta santificación progresiva hasta que obtengamos la santificación total cuando estemos con el Señor Jesús en su reino. Ahí seremos perfectos. Por ahora estamos caminando en esta santificación progresiva. No somos perfectos, pero el cristiano cada vez quiere ser mejor para el Señor. Pero también esa paz del reino de Jesús la viviremos plenamente en el futuro, mis hermanos, plenamente. Ahí sí la vamos a vivir plenamente. Del mismo modo, los hombres de peores temperamentos que existe hoy vendrán a convivir, imagínense, perfectamente, armoniosamente durante el reinado del Mesías. Cristo, que es nuestra paz, Él vino a terminar las enemistades y a establecer entre los suyos una paz fundada en el amor. Esto no se logra por completo ahora debido al poder del pecado que todavía anida en nuestra naturaleza caída, pero se hará evidente en su reino. Mire lo que dice Isaías 25:8, el mismo profeta, dice: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho, y se lo dice el Señor, se cumplirá. Apocalipsis 21:4 dice: y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Todo será paz completa y amor cuando estemos con el Señor. Y ya los últimos versículos nos dice: no harán mal, versículo 9, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Aquí se nos describe la enorme extensión de este reino de Jesús, que abarcará la totalidad. Toda la tierra conocerá al Señor Jesús. Y acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, el estandarte de la salvación, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. En aquel día, cuando comenzará esta gran tribulación, esa raíz de Isaí, que usted ya sabe que es el Señor Jesús, atraerá a las gentes a su habitación. Se mostrará
para salvar a muchos. Vendrían personas de todas las naciones del mundo al conocimiento de Dios. El Señor expresará aquí su preocupación por la salvación de otras naciones. Y acontecerá, versículo 11, que en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Recordemos que el pueblo de Israel, ellos fueron establecidos allí por primera vez cuando Moisés los sacó de las tierras de Egipto, y posteriormente fueron introducidos a la tierra de Canaán por Josué, que fue el sucesor de Moisés. Pero de acuerdo con esta profecía, Dios restaurará al pueblo de Israel y les dará esa tierra prometida que no pudieron tomar en plenitud. Y el último versículo nos dice: levantará estandarte ante las naciones, juntará a los desterrados de Israel, y desde los cuatro confines de la tierra reunirá a los esparcidos de Judá. ¿Cuál es este estandarte? Esa bandera, esa insignia que juntará a los desterrados de Israel desde los cuatro confines de la tierra. Los reunirá aquellos que se esparcieron. ¿Quién será ese estandarte? Nada más que el Señor Jesús. El Señor Jesucristo mismo juntará a los desterrados de Israel y desde los cuatro confines de la tierra reunirá a los esparcidos de Judá. Mis hermanos, Dios reveló a través del profeta Isaías la llegada de Jesús. La llegada de nuestro Señor Jesucristo al mundo para morir por nuestros pecados y después resucitar y crear el reino de Dios en la tierra. Isaías anuncia en lo que se refiere a Jesús que la paz y la justicia y la equidad vendrá para un mundo. Solo será posible cuando llegue el Mesías por segunda vez. Y el nacimiento de Jesús tiene un propósito, y es el que acabo de mencionar. Pero aquí quiero hablar de usted. Así como el nacimiento de Jesús tiene un propósito, hermanos, su nacimiento tiene un propósito. Cada vida en este mundo tiene un propósito. Usted no nació por nacer. Sus padres no se equivocaron. No hicieron bien las cuentas si usted nació o no. Usted no vino a este mundo solamente a cumplir sus sueños y tener una familia y trabajar, no. Su nacimiento tiene una finalidad. Y eso es lo que nos enseña el nacimiento de Cristo también. ¿Cuál es el fin principal del hombre, de nacer del hombre? El hombre fue puesto por el Creador sobre la tierra con un objetivo específico. El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él, de su presencia para siempre. ¿A través de qué? Del perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús, y solo a través de Cristo y solo en Cristo. Nuestra vida tiene un fin principal. Nuestra vida tiene un sentido solo en Jesucristo. No se trata de hacer por hacer, se trata de ser en Cristo Jesús. En Cristo Jesús lo somos todo y lo tenemos todo. Mis hermanos, existen en el mundo muchísimos placeres que solo son momentáneos. Esta vida es pasajera y que muchas veces tienen terribles consecuencias, esos momentos de placeres. Tal como el placer de la embriaguez, de llevar una vida desordenada de pecado, una vida ociosa, pero también existen placeres sanos que nos proporcionan gran satisfacción, porque están de acuerdo con la pureza de los hijos de Dios. Pero todos ellos no tienen la gran importancia que tiene el gozar la plena presencia del Dios mismo cuando estemos con Él. Es más, gozamos de su presencia en su medida en nosotros hoy. A pesar de las tribulaciones y de los problemas, gozar de Dios es tenerlo como nuestro Señor y encontrar en Él nuestro más alto bien, nuestra más completa felicidad, tenerlo como nuestro Señor y siendo Él el eterno gozo en nosotros. En la Navidad, mis hermanos, celebramos el nacimiento de Cristo y podemos gozar
de su presencia en nosotros, que hemos creído en Jesús. Mis hermanos, hay demasiado para decir y reflexionar sobre el hecho de que Jesús haya venido a salvar a pecadores como nosotros. Podemos ver claramente que el plan de Dios para salvarnos tenía que comenzar con el nacimiento de Jesucristo. Sin este evento no hubiera existido ni la crucifixión ni la resurrección y la humanidad viviría sin esperanza alguna. La Iglesia, en su misión de ir por el mundo llevando la buena nueva, ha querido dedicar un tiempo en profundizar y contemplar y asimilar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Ese tiempo lo conocemos como Navidad y lo estamos hoy haciendo, profundizando, dedicando un tiempo para contemplar, asimilar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. La Navidad es la celebración del momento en que Dios vino a este mundo en la forma de un recién nacido para revelar su amor por la humanidad. Cada año recordamos esa verdad y celebramos lo que el Señor hizo por nosotros. Él estuvo dispuesto a venir al mundo para que podamos ir al cielo. Si comprendemos el verdadero significado de la Navidad, cambiará nuestra manera de pensar en cuanto a esta fecha, y es un momento para reflexionar y cambiará nuestra manera de pensar de nuestro destino eterno. Celebremos Navidad, celebremos que nuestro Salvador Jesucristo nació. Gloria sea al Señor. Dios os bendiga. Amén.